noches a todos una vez más, bienvenido y bienvenidas a este módulo número 3 del curso de PHP. En este módulo vamos a ver lo que son las estructuras secuenciales y más ejercicios relacionados a esta asignatura. Para ello vamos a iniciar en este caso definiendo qué son los algoritmos, ¿no? Que realmente quizás ya conocen este tema, pero vamos a hablar un poquito para que así puedan tener la idea para que básicamente puedan resolver de una manera satisfactoria los ejercicios que vamos a desarrollar más adelante. Bien, entonces un algoritmo simplemente es un proceso de secuencia que se debe de seguir. Si bien es cierto, todas las acciones que nosotros diariamente lo realizamos, básicamente estamos formando como una especie de algoritmos. Estamos realizando secuencialmente todas las actividades que nosotros, digamos, en nuestras días rutinarias hacemos. Entonces, más que todo, el algoritmo se relaciona con ello. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la parte de algoritmo en programación PHP? Básicamente nosotros vamos a tener tres fases muy importantes que debemos de seguir para poder así ir a un resultado muy exitoso. Entonces, los tres elementos que les estoy hablando son la entrada, proceso y salida. Estos tres elementos son muy fundamentales para que ustedes puedan apreciarlo, ¿no? Pueden conceptualizarlo. Entonces, la parte de entradas hace referencia básicamente a los ingresos de datos. Cuando tú, por ejemplo, ingresas a una página, a un sitio web, ¿qué es lo que te pide antes de ingresar a un sistema de información? Te pide básicamente el usuario y el nombre, ¿verdad? Eso sería datos de entrada. Entonces en este caso va a ser la información de partida que básicamente se necesita para que se pueda realizar como un proceso. Una vez que nosotros tengamos lo que vendría a ser la entrada, vamos a pasar a la fase 2, que se llama proceso. El proceso más que todo son la parte, en este caso las operaciones, o más que todo la parte oscura de un sistema de información. Hago referencia a que todos los procesos que nosotros vayamos realizando, interactuando obviamente con un sistema de información, en ese instante es que está interactuando el proceso. Ok, finalmente tenemos la salida. Cuando tú, por ejemplo, por primera vez te logueas o creas tu cuenta, básicamente eso pasa por un proceso. Y una vez que básicamente te logueas o ingresas al sistema, te muestra un resultado. A ese es básicamente lo que indica la salida. En pocas palabras, digamos en palabras simples para que puedan entender, la entrada serían las herramientas. Por ejemplo, como en este caso, si yo, por ejemplo, quiero cocinar una comida, necesariamente tengo que tener datos de entrada, como por ejemplo, en este caso, los ingredientes del platillo que voy a realizar. Esos serían las entradas, ¿no? Y el proceso va a ser la preparación de cómo yo voy a realizar. Y la salida sería el resultado final del platillo completo en este caso. Entonces, más o menos de esa forma es que reflejan los algoritmos, ¿ya? Bien, entonces, otro ejemplo para que puedan entender. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, quieres viajar de un lugar a otro? Lo primero que tienes que realizar es tener tus datos de entrada. En ese caso nosotros podemos considerar datos de entrada como por ejemplo un transporte para poder trasladarnos, ¿verdad? Y el proceso sería todos los recorridos, en este caso de las rutas que nosotros vayamos realizando, ¿no? Y el resultado sería nuestro punto de llegada. Entonces, estamos realizando como una secuencia de pasos y a eso se lo llama algoritmos. Todo lo que nosotros a diario realizamos, estamos básicamente realizando un tipo de algoritmo. ¿Ok? Entonces, más que todo, eso es lo que hace referencia a lo que vendría a ser en este caso los algoritmos. De la misma forma, para poder ingresar, vamos a ver las estructuras secuenciales o secuencial. En este caso, esta estructura es muy simple, al igual que nosotros en este caso hemos visto el algoritmo es casi similar. La estructura secuencial básicamente no utiliza ninguna de las condiciones, en este caso no el sí, ni el o, nada de eso. Básicamente hace referencia a una secuencia de pasos, al orden que se va a ejecutar. Por ejemplo, aquí tenemos un inicio. Este inicio sería como, por ejemplo, un punto de partida. Una vez que nosotros tomemos la acción 1, básicamente tenemos que seguir al siguiente, ¿no?
¿Qué es lo que estamos realizando aquí? Lo que nosotros estamos realizando aquí básicamente estamos siguiendo el orden de acuerdo a lo que nos está dando. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo para que puedas estudiar en un curso tienes que seguir ciertos, en este caso, requisitos, ¿verdad? El primero sería matricularte, segundo sería por ejemplo dar tus datos completos, pagar en este caso así secuencias, ¿no? Entonces estamos realizando una secuencia. En este caso en la estructura secuencial nosotros no vamos a utilizar nada de las condicionales aún. Ok, entonces solamente nos indica como una secuencia de pasos. Debemos de seguir según el orden que básicamente vaya viendo dentro del software. Entonces, ¿cómo funciona básicamente en un editor de código? Entonces, en un editor de código, si es que ustedes se han fijado, tenemos la numeración, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realiza el interpretador? Lo que realiza el interpretador, chicos, ahí, es que lee de arriba hacia abajo, de acuerdo. Línea 1 primero, línea 2, línea 3, así. Entonces, ¿qué es lo que está realizando ahí? En este caso básicamente se está siguiendo un orden. Entonces, de la misma forma funciona con las estructuras secuenciales. Ok, entonces tiene que tomar ciertas acciones. Primera acción, segunda acción, tercera acción, así sucesivamente, según las interacciones o las instrucciones que nosotros hayamos dado. Bien, entonces, para poder tener éxitos al momento de analizar ciertos enunciados y ejercicios relacionados a cualquier tipo de lenguaje de programación, tienes que conocer la parte de algoritmos, los procesos que debe de seguir. Como te acababa de mencionar, tienes que seguir los datos de entrada, los procesos y las salidas. Las salidas, como les dije, son los resultados que te muestran, ¿no? Entonces, el análisis es muy importante para que ustedes puedan desarrollar de una manera satisfactoria. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar dentro de análisis? Dentro de análisis, lo que vas a realizar tú es básicamente extraer las variables de tus enunciados, del enunciado que tú vas a resolver. De acuerdo de ello, una vez extraído los datos de entrada, los datos de proceso y datos de salida, todo eso tienes que básicamente analizar en este contexto. ¿De qué manera lo vas a realizar? De la siguiente forma. Miren, se referencia mayormente a los datos de ingreso. Como que, por ejemplo, si vas a ingresar un número, caracteres, todo eso hace referencia a las entradas. La variable b va a ser también uno de los datos de entrada. ¿Por qué razones? Porque allí es lo que nosotros vamos a ingresar, un dato numérico, tipo entero, tipo string, todo tipo de datos que nosotros consideremos. Y finalmente el resultado va a ser como nuestra salida. Pero en este caso no lo voy a considerar, solamente voy a trabajar con estos dos. ¿Por qué razones? Como les decía, esto van a ser algo que nosotros vamos a ingresar dentro de estas variables. Entonces, en el proceso, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? En el proceso, nosotros lo que vamos a realizar para una suma simplemente es, vamos a sumarlo las dos variables, es decir, variable A más la variable B. Ok, la variable B de este lado. Entonces, la suma de estos dos números sería básicamente el proceso en este caso, de este tipo de enunciados que se nos presente. Entonces, la salida, ¿qué es lo que va a hacer? La salida básicamente va a ser la sumatoria de estos dos números. Entonces, en los cuales yo lo puedo considerar como un dato de ingreso, mejor dicho, como un dato de salida, resultado. Resultado, la suma de las dos variables. Entonces, precisamente así es lo que tienes que definir. Ok, entonces en datos de entrada lo que vas a realizar es simplemente definir qué variables vas a utilizar para que se puedan ingresar ciertos números o ciertos datos que te pida. Y en el proceso vas a realizar todo el procedimiento que tú vas a realizar con las variables de ingreso. Y finalmente la salida sería el resultado final que tú vas a obtener. Entonces, más que todo, de esta manera funciona lo que vendría a ser el análisis utilizando lo que son los algoritmos, ¿ok? Una vez que tú ya tengas en cuenta todo este tipo de interacciones que tuviste, simplemente te vas a ir a la parte de pseudocódigo. El pseudocódigo es una de las formas más interactivas en las cuales tú lo puedes considerar como una ayuda al momento o antes de codificar en un lenguaje de programación. Entonces, el pseudocódigo es un lenguaje falso. ¿Ok? Literalmente ese es el significado de la palabra, pero que sea falso no significa que no sea útil. Básicamente el pseudocódigo, lo que vamos a realizar es
básicamente estructurar de una manera más adecuada del análisis que nosotros hemos realizado. Entonces, simplemente en este caso nosotros tenemos que definir todas las variables necesarias y de la misma forma todos los procesos que nosotros vamos a realizar y finalmente los datos de salida. Ok, entonces, si es que te fijas aquí tenemos un ejemplo muy claro. Perfecto, entonces, el pseudocódigo, como te estuve mencionando, simplemente es un código falso. ¿Por qué razones lo vamos a llamar así? Porque en este caso nosotros vamos a, más que todo, vamos a direccionar o vamos a ingresar todos los procesos que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos, los tres elementos que nosotros hemos visto en el algoritmo, ¿verdad? Esto también está vinculado con la parte de pseudocódigo. Entonces, ¿qué es lo que vas a realizar en pseudocódigo? Lo que vas a realizar en entrada es definir todas tus variables que vas a utilizar durante en este caso del desarrollo de software o de desarrollo de tu ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros anteriormente hemos declarado estas dos variables como de ingreso, ¿no? Variable A, variable B serían los datos de ingreso y el proceso va a ser la sumatoria o el procedimiento de la suma y la salida va a ser el resultado. Eso es lo que nosotros hemos definido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en pseudocódigo? Lo que nosotros vamos a realizar en pseudocódigo es simplemente realizar de la siguiente forma. Vamos a abrir una apertura que se llama inicio y vamos a realizar de cierre con fin. En el inicio, dentro de ello, vamos a definir todas las variables que nosotros vamos a utilizar en el ejercicio dado. Entonces, ¿qué ejercicios vamos a utilizar? Mejor dicho, ¿qué variables vamos a utilizar? Si te fijas en este apartado, nosotros estamos utilizando dos variables, pero tenemos también otra variable que se llama resultado, ya que este variable va a ser en el cual va a imprimir los resultados de la operación de suma. Entonces, simplemente lo que voy a realizar es declarar en pseudocódigo todas mis variables. Variable A, de la misma manera variable B y resultado. ¿Ok? Tengo que declarar todas mis variables que yo voy a utilizar. Entonces, todo lo que está. ¿Ok? Cuando tú ingresas por teclado, básicamente te pide ciertos datos, ya sean numéricos, tipos enteros, lo que fuera, ¿no? Entonces, antes de realizar el resultado, lo que nosotros debemos de utilizar en este caso es una especie de escribir. Escribir simplemente refleja al cual me va a mostrar el mensaje. Por ejemplo, puedo decir ingrese un número, lo voy a poner porque ya, un número A. Un número A, de la misma manera voy a decir leer. Me va a leer, ¿cuál me va a leer? La variable A, me va a leer. Cuando digo leer, es lo que yo voy a ingresar, ¿ok? Entonces, seguidamente vamos a escribir otro mensaje en los cuales se va a llamarse lo que vendría a ser ingrese en número B, ¿ok? Ahí está. Finalmente lo que nosotros vamos a ingresar simplemente es la variable B, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar como datos de ingreso variable B. Entonces, ¿qué es lo que estamos realizando aquí? En la parte de aquí, lo que estoy pintando de color azulito son nuestras variables que vamos a utilizar durante el proceso, ¿no? De nuestro enunciado. Lo que están viendo aquí, escribir, esto refleja básicamente algo común, digamos algo que se va a mostrar en la pantalla del usuario. Entonces, este es lo que dice ingrese un número A, es lo que se va a mostrarse en la pantalla del usuario. Entonces, el usuario, ¿qué es lo que va a realizar? Va a ingresar un dato cualquiera en la variable A. Entonces, leer simplemente lo que va a reflejar es lo que vendría a ser leer un dato que nosotros estemos ingresando dentro de la variable considerada. ¿Ok? Entonces, simplemente de esa manera es que funciona, ¿no? Entonces, seguidamente voy a decir otro mensaje para que pueda reflejar ingrese a un número B. ¿Ok? Ingrese un número B. Entonces, el usuario lo que va a realizar es ingresar por teclado, en este caso, o un número cualquiera en la variable B, en el cual se va a almacenar. Una vez realizado este proceso, vamos a pasar a la fase del procedimiento. En esta fase, lo que nosotros estamos realizando es que estamos utilizando la variable resultado. ¿Para qué? Para poder realizar la sumatoria de las dos variables. Una vez realizado este procedimiento, vamos a ir a la parte final. Lo que vamos a realizar, la parte de salida. Entonces, como yo voy a imprimir, básicamente puedo decir, en este caso, escribir. ¿Ok? Entonces simplemente lo voy a decir escribir. Aquí lo voy a decir la suma
es, yo lo puedo considerar, por ejemplo, la suma es tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar aquí? La variable resultado. Simplemente pegamos por aquí y listo. Entonces, esto sería nuestro pseudocódigo. Se parece más que todo digamos, al código en el cual nosotros realizamos en un lenguaje determinado, ¿no? Entonces, a diferencia del algoritmo, mejor dicho, del análisis, básicamente aquí estamos recolectando datos de ingreso, los procesos que vamos a realizar y el resultado que vamos a obtener. Pero en este caso, en la parte de pseudocódigo, nosotros estamos detallando de una manera más clara. Es decir, estamos utilizando las tres variables, de la misma manera un mensaje que me está imprimiendo y lo que nosotros vamos a ingresar en la variable A, un número cualquiera, y de la misma forma con la variable B, ¿no? Y el procedimiento sería de color que están viendo aquí, de colorcito, lo voy a poner moradito, ¿ya? Ahí está. Entonces, simplemente de esa forma es que funcionan los pseudocódigos, ¿no? Bien, entonces de esa manera es que ustedes deben de detallar para poder realizar ciertos ejercicios en el cual quieran considerar como una fase muy importante. Una vez que ustedes hayan desarrollado todo este procedimiento, tienen que ir a la fase de la parte que vendría a ser código en un lenguaje determinado. Como nosotros vamos a trabajar con PHP, tenemos que básicamente pasar todo este pseudocódigo, pero ya utilizando el programa PHP. ¿Ok? Una vez nosotros hayamos escrito el lenguaje PHP, simplemente pasamos a la fase final, al diagrama de flujos. Pero para poder realizar de una manera muy sencilla, voy a explicar en el programa de PHP aquí. Vamos a hacer de forma manual. Ok, voy a copiar esto, voy a pegar y listo. Entonces lo que vamos a realizar aquí es desarrollar con el lenguaje PHP. Entonces, ¿cómo es lo que nosotros vamos a realizar aquí? Simplemente voy a jalarlo por aquí y listo. Entonces, la sintaxis que ustedes ingresan en PHP, ¿cuál era? Símbolo menor, preguntas, PHP y de cierre, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Lo vamos a ver, ahí está, de esta manera. Entonces estamos ingresando aquí el sintaxis de PHP. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a declarar las tres variables. ¿Cómo nosotros declarábamos las tres variables? O en este caso, las variables que nosotros consideremos con un $, ¿verdad? Entonces diré la primera parte, variable A, en los cuales se va a llamarse de esta manera. Y otra variable voy a considerar por aquí, que también lo voy a considerar variable B. Ahí está. Finalmente, otra variable que se va a llamarse resultado. ¿Ok? Resultado. Entonces, aquí lo que estamos realizando es definiendo lo que vendría a ser nuestras variables. ¿Ok? Ustedes pueden definir de esta manera. ¿Ok? Entonces, estamos realizando en el lenguaje de PHP de forma manual. Entonces, ahí está. Una vez que ustedes hayan realizado esto, lo que tienen que realizar es básicamente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Como por ejemplo en este caso, como nosotros vamos a trabajar con formularios de HTML, básicamente tenemos que recibir las variables que están por aquí, la variable A y la variable B. Como nosotros vamos a recibir estas dos variables, tenemos que utilizar el formulario de HTML. Entonces, lo que voy a realizar es lo siguiente. Miren, como ya tenemos las variables A y B y los tres variables, pero aquí me faltó un símbolo de $, ahí están las tres variables, ahora sí. Entonces tengo que realizar el procedimiento. Pero ¿cómo yo voy a leer las variables, o en este caso los datos de ingreso? Mediante formulario. Si te recuerdas, o quizás no he explicado aún, cuando tú creas un formulario, más o menos el formulario te va a aparecer de esta manera. ¿Ok? Más o menos de esta manera. ¿Ok? En los cuales lo voy a considerar por aquí. ¿Ok? Lo vamos a considerarlo por este lado. Por ejemplo, lo voy a llamarlo por aquí. Ahora vamos a verlo. Creo que no se está escribiendo. Ya un formulario refleja a datos de ingreso en PHP. ¿Ok? Entonces simplemente lo que voy a realizar es aquí. Tenemos que estructurar simplemente en el formulario PHP. Ya lo voy a simular aquí. ¿Ya? Ingrese número A. Entonces lo que voy a realizar es simplemente ingresar un número determinado dentro de mi formulario de HTML. Una vez ya ingresado voy a decir otro, ingreso un número B y finalmente voy a llamarlo el resultado que yo voy a considerar. ¿Okay? Lo voy a decir aquí, el resultado. ¿Okay? El resultado. Entonces, esta estructura del formulario donde tenemos que definir dentro de, en este caso,
¿Dónde tenemos que considerar? Dentro del HTML, ¿ok? El PHP solamente es la lógica, recuerden, ¿ok? La lógica que nosotros vamos a estructurar. ¿Cuál sería el procedimiento que nosotros vamos a realizar? El procedimiento solamente sería resultado. Y lo que vamos a imprimir simplemente es el resultado de las dos variables. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es simplemente ingresar un número cualquiera. Por ejemplo, yo puedo ingresar un número 12. En la variable B yo puedo ingresar 14. Y como resultado me tiene que imprimir automáticamente 26. De esta manera. Entonces, lo que están viendo aquí, ingreso un número A y B, hace referencia a todo lo que estás viendo aquí. ¿Ok? Y el resultado que estás viendo en la parte inferior, lo voy a pintar de colorcito, a ver, vamos a verlo, de color verdecito, ahí está, eso hace referencia a toda esta línea, ok, la suma es tal, en el cual nosotros podemos poner todavía el mismo mensaje por este lado, la suma es así, ok, entonces esto sería básicamente el de color blanco, algo que nosotros vamos a ingresar, ok, entonces, ¿cómo realizamos? Una vez que nosotros hayamos realizado de esta manera, simplemente lo que nosotros tenemos que realizar es lo siguiente. ¿Ok? Voy a seleccionarlo. A ver, vamos a verlo de esta manera. Y voy a... Listo. Entonces, lo que están viendo aquí va a ser básicamente la parte de lo que vendría a ser la parte de datos de ingreso y salida. Entonces, como nosotros ya tenemos ya el formulario, como una simulación, algo así, voy a poner por aquí, a ver, vamos a verlo, creo que ya. Entonces, una vez que nosotros declaremos estas variables, lo que nosotros tenemos que realizar es básicamente recibir esas variables que vamos a mandar. Es decir, los números que nosotros escribamos dentro del formulario tenemos que recibir dentro de la sintaxis PHP. Entonces, lo que voy a realizar es recibir. Voy a escribir variable A de este lado y lo voy a decir igual. Para poder recibir, simplemente tienen que escribir de esta manera. Dólar, guión, y lo que vendría a ser en este caso lo siguiente, ¿ya? Ahora vamos a preguntar hasta el momento. Una vez creado la carpeta, simplemente van a jalar a su Visual Studio Code. Creo que no tengo, se me desapareció. Ok, bien. Entonces voy a tener que ejecutar para poder solamente arrastrarlo. Ahí está. Ustedes simplemente pueden arrastrarlo a su Visual Studio Code. Creo que no me está mostrando aquí. Ok, bueno. Primer paso para poder crear una carpeta dentro del htdoc. Este equipo se van allí. Disco local C. Presionamos allí. Una vez estando allí, vamos a presionar lo que dice SAM. Presionamos en SAM. Una vez ya estando allí, nos vamos a ubicar en htdoc. Presionamos en htdoc. Y dentro de htdoc vamos a crear una carpetita con cualquier nombre que nosotros deseemos. Como yo creé una carpeta llamado clase 3 que está por aquí. ¿Ok? Una vez realizado este proceso vas a jalar a tu Visual Studio Code, ¿no? Vas a arrastrar. Jalamos a nuestro Visual Studio Code. Automáticamente se va a ejecutarse el archivo que nosotros, o la carpetita que hemos creado. Miren, entonces, ¿cómo se ha arrastrado de forma satisfactoria? En la parte superior te aparece el nombre de la carpeta. Se llama clase 3 en el cual yo he creado. Dentro de ello vamos a crear un archivo llamado index.php. ¿Ok? De esta manera. Index.php. Crea un archivo de lo que vendría a ser desde el punto que está por aquí para crear un archivo en cualquier extensión. Creamos allí, presionamos y aparece. Listo, entonces una vez ya estando aquí, lo que nosotros vamos a realizar es básicamente transformar este pseudocódigo que nosotros tenemos por aquí. Este pseudocódigo que ustedes están viendo aquí. Aquí está el pseudocódigo. Lo vamos a transformar en código PHP. Todo lo que están viendo aquí. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar esto, vamos a crear otro archivo, en lo cual lo voy a llamar HTML. Ya lo voy a decir, por ejemplo, index.html. Ahí está. Perfecto. Y de la misma manera, el index.php lo voy a cambiar de nombre, rename, y lo voy a decir aquí, suma.php. ¿Ok? Me voy a ir a index.php. Y dentro de ello voy a crear la estructura básica de HTML. HTML. Cuando ustedes escriban las 4 palabras y les aparecen estas 3 opciones, presionamos en la segunda opción.
y automáticamente se debe de crear la estructura básica de HTML. De esta manera, miren. Ya está, doctype, HTML, height y toda la estructura básica de HTML se nos ha creado. Una vez creado, les explico aquí, miren, ¿qué es lo que vamos a realizar en cada archivo? En la carpeta index.html, lo que vamos a realizar es imprimir lo que vendría a ser toda la parte visual para el usuario. En la parte suma.php vamos a tener que realizar el procedimiento o la lógica que nosotros vamos a considerar. En este caso vamos a realizar la suma de las dos variables. Entonces, para poder crear un formulario, tenemos que realizar dentro de index.html o simplemente también lo podemos poner index.php, ¿no? Para que no tenga ningún conflicto al momento de correr con el SAM, ¿no? Bien, entonces voy a crear la estructura dentro del body, lo cual lo voy a llamar from, ¿ok? From post, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta etiqueta de from? For. Lo que básicamente esto es un formulario. El for hace referencia a un formulario de ingreso. Y tus mensajes, ¿no? Escriba o ingrese lo que fuera. Ingrese un número. Número A. Ya, una vez realizado, vas a escribir input de tipo numérico. Input de tipo number. Ok, de esta manera, una vez realizado, simplemente podemos poner una clase. Lo voy a dejar así, ¿ya? Voy a bajarlo esto, br. También lo voy a bajar br. Y voy a tener que duplicar lo que está aquí. Entonces voy a decir ingreso un número b. Ok. Number tipo name. Está bien, perfecto. Y aparte de ello, después del type, vamos a definir lo que vendría a ser el name. El name que se va a llamarse número 1 y número 2, ¿ya? Número 2. Y finalmente vamos a poner por este lado lo que vendría a ser un botón. Un botón que se va a llamarse, voy a escribirlo de esta forma, se va a llamarse calcular. Ya está. Entonces, dentro de lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente. Una vez realizado esto, simplemente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son los name. El name 1 y el número 1, número 2. Gracias a estos dos, lo que nosotros vamos a pasar a la parte de la suma. No, incluso lo podemos cambiar. Por ejemplo, voy a cambiar dato y voy a crear un archivo que se va a llamar dato.php. ¿Ok? Dentro del dato voy a escribir la sintaxis de PHP, el cual se va a llamarse, a ver, vamos a ponerlo, ya está, la sintaxis de cierre e inicio. Bien, entonces simplemente aquí lo que voy a realizar es recibir las variables, ¿no? Voy a decir número 1 o números 1, ya, número 1, no, número 1. Y voy a decir request, ajá. Y voy a tener que jalar lo que vendría a ser en este caso el name, número 1. Número 1. Voy a decir punto y coma, más abajito vamos a recibir también otro número que se va a llamarse variable número 2 y número. El número 2 estamos jalando directamente desde el name, aquí está. Jalamos eso y finalmente vamos a hacer resultado. Ok, entonces en el resultado voy a hacer la sumatoria de la variable 1 más la variable 2. Ok. Y voy a imprimir hecho. Voy a decir la suma. La suma es. Ok, la suma es. Voy a concatenar con la variable resultado. Resultado, ahí está. Ahora vamos a ver datos. Está bien. Direccionando. Ahora vamos a volver a ver aquí. ¿Dónde está? Entonces simplemente lo que voy a realizar es actualizar. Voy a ingresar si realmente funciona. Y ahora sí. Ahora sí funciona correctamente de forma sencilla. Ahí está 12, nos sale, a ver, voy a poner 8, 7, 15, está bien. Si es que pongo 9 y aquí 1, me sale 10. La suma está. Entonces, aquí abajo es lo que nosotros queremos imprimir, ¿no? Bien, entonces hasta el momento está funcionando de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto de aquí? Miren, este action lo que realiza es lo siguiente. Cuando yo presione este botón calcular, directamente se va a dirigir
a la parte datos.php. Es decir, se va a dirigir directamente a todo esto. Que nosotros nos fijamos aquí, si es que yo ingreso un 6 y un 7, presiono el botoncito calcular, que se fija en la ruta de arriba, directamente se nos está dirigiendo a datos.php y el número que hemos ingresado, es decir, en la variable número 1 y en la variable número 2, 6 más 7, y eso nos sale el resultado. Entonces lo que estamos realizando aquí es simplemente cuando nosotros presionemos el botón calcular, se nos va a dirigir en la parte de aquí, se nos va a dirigir aquí, ¿no? ¿Por qué razón estuve poniendo lo que vendría a ser eso de aquí? If, iset, luego era requires, creo me parece. Vamos a poner requires, subguión abajo, requires, y luego de aquí estuvimos creando una palabrita, ¿no? btn guión subguión, era calcular, creo me parece, calcular. ¿Por qué razones creamos esto? Esto creamos por fines lo siguiente. ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí, digamos, varios botones? No solamente calcular, sino otro botón también que se llame restar, multiplicar, todo eso. Entonces, con este código que están viendo aquí, if, iset, records, todo ello, eso es lo que nosotros realizamos, ¿no? Es decir, gracias a lo que dice aquí, btn calcular, gracias a esta palabra que nosotros ingresemos, lo que va a realizar directamente es jalar dentro del botón. Cuando yo presiono, directamente me va a dirigir aquí, ¿no? Si fuera resta, tenemos que crear otro botón, ¿no? Entonces, para que no se confundan, lo voy a dejar aquí. Bien, entonces, aquí vamos a actualizar. Voy a poner 4, 3, 5. Ahí está. Bien. Voy a realizar otro ejemplo. Ok, entonces para ello vamos a ir a la parte de abajo, para que puedan entender. Ya, lo voy a hacer de forma sencilla sin la utilización de Bootstrap. Ok, entonces nos vamos al disco local C, SAM, dentro del SAM nos vamos a htdoc, y dentro de lo que dice clase 3 voy a crear una carpeta que se va a llamarse ejercicio 2, ya, ejercicio 2. Ok, entonces ejercicio 2 se va a llamarse, y otra carpeta que se va a llamarse ejercicio 1. Y dentro del ejercicio 1 lo voy a jalar todos los datos que hemos trabajado. Nos vamos a ir directamente, vamos a minimizar. Dentro de lo que dice ejercicio 2 voy a presionar. Y vamos a crear una estructura de HTML. Ok, entonces voy a decir index.php, no, HTML, ya, para ejecutar. Dentro de ello voy a crear una estructura básica y voy a poner lo siguiente, ya. Aparte de eso, dentro de ese archivo voy a crear otro que se va a llamarse resta.php. PHP. Listo, ahí está. Entonces simplemente dentro del index voy a crear mi formulario. Vamos a crear formulario de método post. Método post, lo que dice método post, hace referencia a que yo voy a enviar los datos y gracias a este método yo voy a recibir en este apartado, en lo que dice resta.php. En el action tengo que copiar la lógica de PHP. Entonces para ello voy a copiar el nombre completo con su extensión resta.php. Vamos a pegar en action, ahí está, tal como está. Si escribiste con mayúscula, simplemente detalla con mayúsculas, ¿no? Tal como está. Perfecto. Una vez realizado voy a crear un label que se va a llamarse aquí. El for lo voy a eliminar por el momento. Voy a decir ingrese un número A, ¿ok? Y de la misma forma voy a decir un input para que yo pudiera ingresar los datos. Voy a decir number, solamente que me permite ingresar números, no otra cosa, ¿ok? Entonces simplemente ahí está. Y voy a decir de tipo number, un name. El name es simplemente para pasar los números que nosotros ingresemos por el teclado. Entonces lo voy a decir num1, ¿ok? Copiamos todo esto, control C, bajamos abajo y voy a decir ingrese un número B. Okay. Perfecto, entonces, ¿de qué tipo va a ser los datos que voy a ingresar? De tipo numérico, ¿está correcto? Voy a poner aquí num2, ok, num2, de esta manera, ok. Guardamos y finalmente voy a crear un botón que se va a llamarse
restar. ¿Ok? Restar. ¿Listo? Entonces en for action tienes que poner el mismo nombre de lo que está en tu lógica de PHP. ¿Okay? También puedes hacer en la parte superior del docpy código PHP. Aquí arriba puedes hacer, no hay ningún problema. Ya, luego lo vamos a hacer eso, ya. Bien, entonces voy a guardarlo. Ahí está. Ya está, resta.php. Ingreso un número A, ya está. Vamos a detallar aquí. Y ahora, una vez realizado, nos vamos a la parte resta.php. Vamos a ingresar nuestros datos o la sintaxis de PHP de inicio y cierre. Y aquí voy a crear una variable cualquiera. Voy a decir valor A. Esta variable que están viendo valor A que voy a ponerlo, es para que pueda recibir simplemente todo lo que nosotros ingresemos en el input 1 y en el input 2, ¿ok? Es decir, dos variables tenemos que considerar. Entonces, voy a crear un método requires. Este requires es simplemente para que pueda recibir la parte de lo que vendría a ser del name, ¿ok? Del name es lo que va a recibir, el requires es lo que va a recibir, ¿ok? Entonces, comilla simple, y voy a escribir el name de mi HTML. Aquí está, el name. num1. Copiamos, control C, control V. Finalmente, punto y coma, duplicamos o simplemente escribimos valor B. ¿Okay? Entonces, simplemente aquí lo que voy a realizar es, a ver, vamos a ver por aquí, y voy a decir recurse. Voy a recibir otra variable, un name que se va a llamarse num2, ¿ok? num2 por aquí, pegamos, control S para guardar, y más abajo voy a hacer los procesos, ¿no? Esto de aquí que están viendo aquí sería básicamente, ahora vamos a verlo por aquí, voy a comentarlo por aquí. Estos serían nuestros datos de ingreso por el teclado, ¿no? Entonces más abajo lo que voy a realizar son los procesos. ¿Qué procesos voy a realizar? Los procesos siguientes, ¿ok? Entonces voy a decir resta, una variable que se va a llamar resta, y dentro de ello voy a calcular estos dos valores, valor A más valor B. Entonces, ¿de qué manera funciona más o menos el valor A, valor B? Es decir, cuando yo ingrese dentro del input el number 1, es decir, cuando yo ingreso un número 5 o 6, este 6 directamente se me va a almacenar en la variable A, es decir, en todo de aquí me va a almacenar 6. Entonces, este requires number 1 lo que va a realizar es recibir los valores que nosotros ingresemos. El número 6, cuando yo ingreso por teclado, directamente se me va a almacenar aquí, así. Si es que yo escribo en más abajito número 8, directamente en num2, es decir, en la variable valor b, me va a almacenar aquí, ¿ok? Entonces me va a almacenar el número 8, así. ¿Por qué razones no lo pongo directo a los valores? Para que tenga la interactividad y forma dinámica, para que trabaje, simplemente nosotros utilizamos el requires para recibir los valores que nosotros ingresemos, ¿ok? Entonces, una vez realizadas estas dos variables, reciben, y gracias a estos dos valores vamos a realizar las operaciones o cualquier acción que queramos. Una vez realizado, voy a poner hecho, y voy a decir la resta es, ¿ok? La resta es, voy a concatenar con lo que dice resultado, resta, ¿no? Punto y coma, y listo. Guardamos, nos vamos a nuestro navegador. Vamos a actualizar por aquí, volvemos. Ok, entonces como nosotros estamos dentro de otra carpeta, voy a buscar clase 03 slash, creo que era, ahora vamos a ver, ejercicio, creo, ¿no? Ejercicio 2. No es ejercicio 2, vamos a ubicar si realmente es cierto. Está dentro de la carpeta clase número 3, ejercicio, todo junto estaba. Entonces simplemente copiamos la dirección, la ruta, y ahora sí, ahí está. Estos 6 me salió, voy a comentarlo. Comentamos, ok. Entonces voy a bajarlo. BR simplemente es para realizar un salto de línea, miren. Entonces voy a hacer en cada uno de ellos para realizar los saltos de líneas. Okay. De esta manera. Guardamos, volvemos. Ahí está. Voy a ingresar, miren, si es que yo ingreso un número G, no me permite, letras no me permite, miren, cuando yo ingreso números, creo que sí me permite, a ver, vamos a ver, la E me permite, pero el resto de las letras no me permite, ok, entonces voy a ingresar, por ejemplo, un número 8, o directamente también podemos realizar desde aquí, miren, y vamos a restar,
nos saldría 10. Creo que nos hemos confundido. Ahora vamos a verlo. Le hemos puesto más. Le voy a poner menos. Estaba sumando, ¿ya? Vamos a volver. Restar. Y ahora sí, la resta es 6. Ahí está. ¿Ok? Entonces simplemente aquí ingresamos el valor 1. Ahí está, 6. Y aquí lo pongo 8. ¿Okay? Nos saldría menos 2 la resta. De esta forma es que nosotros podemos realizar, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Bien, un ejemplo más vamos a realizar. Dentro de la misma carpeta van a poner una carpetita que se va a llamarse ejercicio 3. ¿Okay? Ahí está. Para ello voy a inventarme un ejercicio cualquiera. Voy a poner aquí index.html. Ahí está. Y dentro de ejercicio 3 vamos a crear otro archivo que se llama index.php. Ok. Listos. Voy a poner la estructura básica dentro de index.html. Se voy a poner HTML, ahí está, HTML5. Y dentro del body voy a crear mi formulario. From post. ¿Ok? Entonces voy a bajar. Listo. Ahora, el index.php, como nosotros vamos a realizar todos los procedimientos, lo vamos a cambiar de nombre. ¿Por qué razones? Porque lo va a leer index.php primero. Para que no lea, simplemente voy a poner datos, ¿ya? En index.html, en action, voy a escribir el nombre datos.php. Ya, lo vamos a hacer en el mismo archivo, ¿ya? Voy a borrarlo esto, delete. En uno solo vamos a realizar, ¿ya? Para ello lo voy a llamar por aquí index.php. En uno solo vamos a hacer, ¿ya? Listo, entonces, en aquí lo voy a poner, voy a cerrar, listo. La parte doctype, encima de doctype, es lo que nosotros vamos a abrir, en este caso, la sintaxis de PHP, ¿okay? De inicio y cierre. En cualquier parte de HTML nosotros podemos trabajar con el código PHP, no importa arriba ni abajo, por ejemplo, si yo pongo aquí, no importa. Pero lo más adecuado yo puedo poner aquí, ¿no? Bien, entonces, una vez realizado esto, vamos a realizar aquí, label, que se va a llamarse aquí, número 1. Asimismo, vamos a crear otro por aquí, un input. Recuerden que input es simplemente para que tú puedas ingresar. ¿Qué pasaría si es que nosotros realizamos aquí, por ejemplo, un mensaje? Hola, bienvenido al curso de PHP. Hola Juan, algo así, un mensaje. ¿Cómo haríamos? Simplemente de la siguiente forma. Ya voy a ponerlo por aquí con una, vamos a decir, determine o determinar. Ya mejor lo voy a poner así. Ingrese por teclado tu nombre. Ahí está. Y luego imprima como salida el siguiente mensaje. ¿Ok? Así vamos a decir por aquí. Bienvenidos al curso de PHP. Ahí está. Y voy a decir comita. Y voy a decir aquí, hola, el nombre que vamos a ingresar. Hola Juan, por ejemplo. Listo. Todo esto lo vamos a imprimir para poder ver. Lo que cambiaría aquí solamente es el nombre. O sea, si es que tú pones en el input, digamos Miguel se va a imprimir. Si pones Juancito se va a imprimir. Entonces es lo que vamos a realizar. Como nosotros vamos a ingresar tipo carácter, mejor dicho tipo string, ya no números, simplemente podemos poner tipo text. ¿Ok? Tipo text. Para ingresar todo tipo de caracteres, letras, números, lo que fuera. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a decir. Ingrese su nombre. ¿Ok? Ingrese su número. ¿Ok? Listo. Input. Y dentro de input voy a declarar un name para poder enviar a la lógica de PHP. Y voy a decir aquí nombre. Name voy a poner. Name. Ajá. Y voy a decir calcular. Un botón que se va a llamarse calcular o mejor dicho aquí mostrar. Ok, mostrar. Lo voy a llamar mostrar. Perfecto. Guardamos y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en action? Como nosotros estamos trabajando solamente dentro del mismo archivo, tenemos que poner el mismo nombre. ¿Cuál es el mismo nombre? Index.php.
ok, index.php, ahí está. Una vez realizado este proceso, simplemente nos vamos a la parte superior y voy a iniciar aquí. Voy a recibir. ¿Qué es lo que voy a recibir? En una variable llamado nombre, yo voy a recibir el nombre que yo escriba por el teclado. ¿Cómo se llama el name? Name, ¿no? Name se llama. Entonces voy a recibir aquí. Entonces para ello voy a poner un método por aquí, recurse. Ahí está, de comilla doble, pegamos el name. Aquí está. Si tú cambias aquí, por ejemplo, nombre, tienes que copiar también nombre arriba. Si tú lo cambias, digamos otro nombre que se llame, o un name que se llame, no sé, persona, tienes que poner en la parte superior que vas a recibir en la variable nombre, request persona, ok, y finalmente punto y coma. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir lo siguiente, ¿no? Lo que voy a imprimir simplemente es la variable nombre. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje que están viendo por aquí. Bienvenidos al curso de PHP. Hola, tal, ¿no? Entonces simplemente le voy a decir hecho y voy a escribir el mensaje, ¿ok? Y por aquí voy a concatenarlo con lo que vendría a ser con la variable nombre, ¿ok? Punto y coma y ya está. Una vez realizado, simplemente podemos probar. Volvemos a nuestro navegador. Como nosotros estamos ya básicamente estamos trabajando en la carpetita el ejercicio 3, tienes que cambiar aquí. El 2 cambiamos por el 3 y listo. Y nos aparece esto de aquí, miren. Undefined key. Me parece que la persona no hemos definido bien. Voy a ingresar aquí, por ejemplo, a ver, 3. Me dice, bienvenido al curso Hola 3. Ok, me está apareciendo así, ¿no? Entonces simplemente puedo poner debajo de todos estos para que no me esté imprimiendo nada mal, ¿no? Vamos a guardarlo, mejor dicho, vamos a guardar y actualizar. Ahí está. Aquí vamos a ingresar el nombre. Ok, entonces simplemente lo voy a bajarlo para que no me muestre. Ahí está. Y esto de aquí lo voy a poner en strong para que me muestre de manera más gruesa. Ok, entonces vamos a poner por aquí las etiquetas de HTML. Strong. Y por aquí voy a llamar a strong. Pegamos. Ok, entonces simplemente volvemos. Refrescamos y listo. Ahí está, bien negritas. Ingrese su nombre. Si es que yo pongo, por ejemplo, Juan y presiono mostrar, me dice, miren, bienvenido al curso Hola Juan. Que si es que yo pongo, por ejemplo, aquí, no sé, Luis Pérez, mostrar, me aparece también Luis Pérez. Si es que yo pongo cualquier cosa, no sé, así, presiono mostrar, también me está apareciendo ese mensaje. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está realizando el input? El input es algo, una forma de que tú cuando ingresas por teclado, todo eso se va a imprimirse en dicho, en este caso en dicho, por ejemplo, en una variable que tú quieras concatenarlo, ¿no? Entonces el name es muy importante porque gracias al name tú vas a enviar los datos que tú vas a escribir por teclado. Entonces el name sería lo siguiente. Gracias al name todo lo que yo escriba dentro de lo que vendría a ser dentro de esta etiqueta que se llama, esta etiqueta o este cuadrito que se llama rectángulo, se llama input, ¿no? Gracias a ello, el name lo que está realizando es pasarme hacia la lógica de PHP y luego mostrarlo. Miren, de esta manera. Perfecto. Muy bien. Listos. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer uno más. Ahora vamos a ver. Ya. El Bootstrap es uno de los frameworks más utilizados en la parte de maquetación de sitios web. Lo que me refiero con maquetación es dar estilos, en este caso a los botones, a los encabezados, a la parte del cuerpo. Todo ello tú puedes maquetar con Bootstrap. ¿Por qué razones es muy recomendable utilizar Bootstrap? Una de las ventajas que tiene Bootstrap es que tú básicamente te ahorras de estar realizando códigos, mejor dicho, en este caso de lenguaje CSS, es decir, todos los códigos relacionados con CSS, todo eso tú puedes básicamente, en este caso, minimizar con la utilización de Bootstrap. Bootstrap es una de los frameworks que tú puedes utilizar para maquetar, ¿ya? Entonces simplemente
básicamente lo puede realizar para que no esté realizando desde cero los colorcitos, los botoncitos, en este caso las interacciones que va a tener, si se va a cambiar de colores, todo eso, para que no esté realizando desde cero, puedes utilizar este framework. Ok, entonces el Bootstrap es un framework de maquetación de sitios web. No solamente para botones. Miren, si te fijas aquí, nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, de layout, del content, de utilidades, por ejemplo, de carrusel, de card, del group buttons, group docs, form. Tenemos aquí ejemplos incluso, miren. Esto sería un formulario en el cual nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, el código sería todo esto de aquí. ¿Por qué razones yo no recomiendo tanto, digamos, la parte de, en este caso, escribir código de CSS desde cero? Uno de ellos es que tú, quizás, si es que vas a desarrollar un proyecto real, en este caso, vas a tener largo tiempo de desarrollo. Para que no tengas, en este caso, para que puedas minimizar el tiempo suficiente, puedes utilizar este framework. ¿Ok? Existen incluso más frameworks relacionados a lo que vendría a ser de maquetación de sitios. ¿Ok? Por ejemplo, esto podemos utilizar, copiar y luego solamente podemos pegarlo en la parte de nuestro HTML y de la misma forma ejecutar. Vamos a probar. Miren, para ello simplemente me voy a ir a esto de aquí. Vamos a ir a la parte de disco local C. Perfecto. Nos vamos a SAM. Luego de SAM nos vamos a htdoc. Y luego de htdoc nos vamos a clase 03. Y directamente yo voy a jalar la carpetita. En este caso la carpeta clase 3. Jalamos a Visual Studio Code. Ok, vamos a jalarlo. Y directamente aquí voy a crear una carpeta que se va a llamarse ejercicio 4. Lo voy a llamar estilos, ok, o 4 nada más, ¿ya? Y voy a crear un archivo que se va a llamarse index.php o HTML en este caso, ¿ya? Como vamos a trabajar de estructura, voy a poner HTML5. Y dentro del body es lo que nosotros vamos a poner la estructura, ya sea el header, el encabezado, todo ello. Pero antes de utilizar el Bootstrap, tienes que copiar el link de lo que vendría a ser del estilo en línea. Hay dos formas. Puedes descargar todo el estilo de Bootstrap o simplemente utilizar de forma online lo que vendría a ser los estilos. Lo que antes estuve explicando al inicio es que nosotros hemos pegado un fragmento de línea de código por aquí. ¿Para qué? Eso hace referencia que va a jalar directamente del repositorio en el cual está guardado todos los estilos de Bootstrap. ¿Ok? Entonces, para ello simplemente voy a utilizar de lo que hice anteriormente. Ok, entonces simplemente voy a poner introducción. Cuando ustedes presionan introducción en la parte lateral izquierda aquí, les va a aparecer esto de aquí, las instrucciones, todo eso, ¿no? Entonces voy a copiar lo que dice CSS. Copiamos y dentro de debajo de title o título tienes que pegarlo, la parte de lo que has copiado. Esto hace referencia a que ya puedes utilizar el Bootstrap. ¿Recuerdas que hemos instalado una extensión de Bootstrap? ¿Para qué nosotros hemos instalado esa extensión de Bootstrap? Esa extensión precisamente nos sirve para poder agilizar todas las etiquetas que nosotros queramos escribir. Lo que hace referencia es lo siguiente. Si es que yo pongo, por ejemplo, aquí card, selecciono cualquiera de estos de aquí, automáticamente se me está autocompletando. Esa es la ventaja de esa extensión que has creado o has instalado. Que si es que yo pongo card, mira, me aparece toda la estructura de card, miren. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias a esa extensión y a lo que vendría a ser los estilos de Bootstrap. ¿Ok? Esto es básicamente para que tú puedas reducir el tiempo suficiente del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos título, todo ello. Esto puedo ejecutarlo en un navegador. Simplemente nos vamos a la parte de lo que vendría a ser en este caso. Le voy a poner ejercicio 4. Cargamos y listo. Miren, ya tenemos toda la estructura de lo que vendría a ser de Bootstrap. Miren, si es que yo borro este link o comento este link, lo que va a pasar es que no va a tener estilos. Miren, vamos a actualizar y ahora no tiene estilos. Miren. Ok, entonces precisamente eso es lo que realiza el Bootstrap para poder agilizar. Todo esto nosotros podemos ingresar en un contenedor, container, y vamos a actualizar. Y precisamente se nos pone de esta manera, miren. ¿No? Incluso podemos modificarlo en caso que queramos el título, por ejemplo, que se llama aquí
curso de PHP. Por este lado, por ejemplo, lo podemos poner lo que vendría a ser el título, el contenido, el footer. Si queremos eliminar, eliminamos y actualizamos. Ahí está. Eso sería una de las formas utilizando esa extensión. Pero la segunda forma es que tú directamente te vas a Bootstrap y buscas qué es lo que quieres realizar con ello en este apartado. Si quieres ingresar a un layout, un contenedor, no sé, puedes buscar por este lado. Miren, component, en el cual tenemos todos los componentes de alerta, de brains, de buttons, carrusel. Miren, si es que yo presiono en carrusel, que está por aquí, nos aparece ejemplo de carrusel. Miren, ahí tenemos un carrusel. Aquí tenemos con botones, mira, un carrusel. Simplemente tú copias el código de CSS de Bootstrap, vuelves aquí y si quieres puedes pegarlo aquí. Mira, vamos a pegarlo aquí, pegamos, volvemos a nuestro archivo, actualizamos y nos aparece por defecto. En este caso no tiene imagen, pero lo podemos subir. Mira, automáticamente se me está cambiando. Ok, mira, pues aquí no se muestra me parece, pero bueno. Para que pueda tener la interacción tienes que copiar también la parte de, en este caso, de JavaScript. Te vas a introducción y si te fijas aquí tenemos otro, lo que vendría a ser JavaScript. Copiamos. En la parte final, antes del cierre de body, vas a pegar lo que vendría a ser el script. Volvemos aquí, actualizamos y listo. Ahora sí tiene, mira, una animación. Perfecto, miren, si es que presión. Voy a subir imágenes. Voy a subir imágenes para que puedan visualizar qué es lo que está realizando exactamente. Dentro del ejercicio 4 voy a crear una carpetita que se llame image, imagen. Y dentro de ello voy a capturar una imagen por defecto. Guardar. Voy a ir a este equipo. Disco local C, htdoc, clase 3, ejercicio, image y voy a decir 1. Ahí está, una imagen. Otra imagen también lo voy a decir, por ejemplo, del módulo que estaba aquí. Sí, esto, listo. Creo que se pegó aquí. Vamos a duplicarlo, pegamos. Y le voy a decir 2. Ok, entonces simplemente volvemos a nuestro Visual Studio Code. Y dentro de lo que dice src es lo que nosotros tenemos que copiar la dirección o la ruta de la imagen. Entonces simplemente voy a decir ejercicio 4, image y 1. Aquí abajo lo mismo. Ejercicio 4, image 2. Ok, de la misma forma vamos a poner aquí imagen 1. Lo voy a poner. Guardamos y vamos a volver a nuestro interfaz de usuario. Bien, creo que no me está mostrando. Vamos a verlo si está todo perfecto. Si está correctamente, algo pasó. Ejercicio, image, ya lo voy a borrar esto, creo que es por esta razón, porque algunas veces no ejecuta tan bien. Tampoco. Vamos a poner puntito para que pueda ejecutarse. Ahora sí, recién. Listo, ahí está. Tenemos la imagen. Entonces, si es que yo presiono esto de aquí, lo que va a pasar es pasarme a la siguiente imagen. Miren, pasamos. Este es un carrusel. Entonces, si a ti no te funciona con slash, simplemente puedes añadirlo el punto menos, el puntito diré, antes del slash. ¿Ok? Para que pueda jalar, en caso que no funcione. Entonces ahí tenemos, miren, un carrusel. Simplemente puedo minimizar. El tamaño también lo podemos poner. El tamaño por defecto viene en 100 de largo. Lo puedo poner en 70 de largo, 70 de largo, 70 de largo. Guardamos, control S, volvemos, actualizamos y tenemos por aquí, miren. Quiero presionar, creo que aquí no se muestra, ahí está. Entonces este es un carrusel en el cual nosotros podemos visualizar. Bien, entonces más que todo de esa forma es que nosotros podemos utilizar el Bootstrap. ¿Ok? Tenemos una infinidad de contenedores en los cuales podemos utilizar. ¿Ok? Entonces si es que nosotros no queremos utilizar los carruseles o carrusel, podemos utilizar otro tipo. ¿No? Tenemos una cantidad de lo que vendría a ser en este caso, de los componentes que nos brinda por defecto. En este caso lo que vendría a ser el framework del Bootstrap, ¿no? Ahí tenemos. Si quieren, por ejemplo, de formularios,
Ahí tenemos formulario de password, formulario de controladores. Ahí tenemos una infinidad. Si ustedes quieren de tablas, simplemente pueden escribir en aquí. En lo que dice share, pueden escribir table o table. Y les aparecen las tablas. Miren. Incluso podemos utilizar esta tabla si es que yo quiero. Copiamos. Volvemos aquí. Y debajo de todo ello voy a pegarlo. Volvemos. Actualizamos. Y si es que yo me deslizo más abajo, aquí tengo las tablas que yo he creado. Estas tablas ya precisamente funcionan para poder mostrar datos desde la base de datos, ¿no? Para que me muestre los datos que yo quiera que se impriman. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con las estructuras secuenciales. Hasta el momento no hemos utilizado ninguna de las condiciones if, else, todo ello no hemos utilizado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos llegado con las estructuras secuenciales y un poco de Bootstrap.